Ok. Ya, entonces vamos a hablar sobre, vamos a empezar unos capítulos de cáncer. Es súper importante que empecemos a relacionarnos en conocer. En general nosotros no vamos a tratar el cáncer, pero sí debemos ser los primeros en poder pesquisarlo. Hay un proyecto de ley que indica que va a ser obligatorio por parte del personal de salud, sobre todo médico, odontólogo, diagnosticar el cáncer y, y poder hacer Hola, el doctora, aviso buenos al paciente. días. Buenos días, Sandra. Estamos recién empezando. Entonces va a ser obligatorio de nosotros informar al paciente acerca de la probabilidad de que tenga cáncer. Nosotros no vamos a poder mirar al paciente y decir, ah, tiene cáncer, ¿no? Sino que tenemos que hacer todo un estudio. Y eso es lo que vamos a conversar cuando una lesión es más malignizable, ¿cierto? Cuando tenemos que sospechar más de ella. Hoy día vamos a partir con las generalidades del cáncer y la otra clase es ya un poquito más específico. Entonces, aprendizaje esperado, determinar el manejo clínico de las lesiones cancerosas orales en base a sus características clínicas. Indicadores de logro, describir las características clínicas e histopatológicas de los diferentes cánceres bucales, identificar las lesiones de cáncer en mucosa oral de acuerdo a su expresión clínica más frecuente, la úlcera, realizar un diagnóstico diferencial entre osteoradionecrosis y otras lesiones similares, identificar la mucositis, identificar la importancia del manejo del paciente con lesiones cancerosas y la necesidad de derivación en consideración a un tratamiento ético. Como les decía yo, nosotros no vamos a tratar el cáncer, ¿ya? Esto lo va a tratar en nuestra área generalmente el oncólogo o el cirujano o IO, porque es un equipo grande de cabeza y cuello. Ahora, en los hospitales, ahí cuando se enfrenta uno a un paciente con cáncer, hay algo que se llama comité de ética, ¿ya? Que se juntan varios profesionales relacionados al área, obviamente, ahí al paciente que está en cuestión, y se conversa entre todos cuál es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer a este paciente. Y ahí sí está el odontólogo, ¿ya? El odontólogo y el cirujano maxilofacial, ¿ya? Que es una especialidad de la odontología. Entonces, definición de cáncer según la OMS, ¿ya? Es un término genérico, o sea, cáncer no es en sí una lesión, ¿ya? Es un término bien amplio, que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo, y también se habla de tumores malignos, neoplasias o neoplasias malignas. Ahí se me pasó un poquito, así que voy a hablar un poco con las manos. Ya. Recuerden que tumor es un aumento de volumen. O sea, si yo hablo en forma genérica, digo tumor, no estoy hablando que es un cáncer. Ya estoy hablando de que el paciente tiene un aumento de volumen. Acuérdense de las 5 características de la inflamación. Uno de ellos era tumor. ¿Se acuerdan? Y eso significa aumento de volumen. ¿Ya? Cuando hablo de tumor maligno, pudiese estarme refiriendo a un cáncer. ¿Ya? O neoplasia maligna. El tumor, por lo tanto, es un aumento de volumen que puede ser genérico, ya no estoy diciendo de qué sea. Y neoplasia, recuerden que estamos hablando de una nueva formación, ya una masa. Y si yo le pongo neoplasia maligna, ahí podría estarme sí refiriendo a un cáncer, ¿ya? Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de sus células anormales, ¿ya? No es un tejido que proliferó de más, eso sería una neoplasia, ¿ya? Pero si este tejido empieza a hacer mutaciones y esa mutación empieza ahora a multiplicarse, empieza a seguir el ciclo celular y empieza a multiplicarse con alteraciones, mutaciones, cada vez se va mutando más y el tejido se va haciendo cada vez más indefinido, ¿ya? Partió en una célula muscular,
yo reviso y es una célula muscular. Pero después se empezaron a diferenciar con estas mutaciones que yo le decía, y finalmente yo miro el microscopio y eso no, y lo observamos y vemos, wow, eso no es una célula muscular, es una masa de 1000 células que no tienen una, una característica propia, o sea, es indefinida, ¿ya? Entonces, una característica del cáncer es la multiplicación rápida de sus células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales. Ya repasar cuáles son los límites de cada uno de los tipos de células, ¿cierto? De las células que están en el epitelio, ¿cierto? Células que están en el conectivo, no que se me crucen unas con otras, no que una lesión que partió en el epitelio se me profundice, ¿cierto? Hacia el conectivo. Ahí ya podríamos hablar de una lesión que, que se invaginó, ¿cierto? O que proliferó a expensas de otro tejido, ¿ya? Y ahí pudiésemos hablar de una metástasis. Entonces puede invadir, si esto crece de esa forma, puede invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis, y la metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. Entonces lo que yo les decía, las células que están que son parte del cáncer son células que se multiplican, pero de una forma no normal, tanto en una velocidad no normal, como se empieza a generar estas mutaciones, ya la célula deja de ser la célula madre, sino que empieza a provocar muchas células diferentes, cada vez más diferentes y cada vez más indefinidas. En cuanto al cáncer oral, está entre los 10 cánceres más comunes en el mundo, ya en hombres en el mundo. En general tiene mayor prevalencia en hombres sobre 45 años, tiene una patología multifactorial, hablamos de neoplasias malignas del epitelio de la mucosa bucal la mayoría, ¿ya? Y hay varios estudios que hablan de mayor incidencia, ¿cierto? Y mortalidad de cáncer en distintas zonas del mundo. Aquí en Latinoamérica, ¿quién es que tiene como la mayor cantidad de casos? ¿Este país? ¿Cuál podría ser? El cáncer de piel. No. ¿Cuál es el...? No, estamos hablando de cáncer oral. Les preguntaba qué región pudiese Mm, ser en Latinoamérica la que, según este estudio, tiene mayor cantidad de, de cáncer oral, y es Brasil, ¿ya? Pero no por Brasil. eso en Chile tenemos que pensar que no hay, al contrario. En la región de Antofagasta hay una incidencia bastante alta de cáncer oral y cáncer labial, ¿ya? Sí, tal vez por lo... No, no. Ok. Vamos a ver ahora por qué pudiese ser que hay ciertas zonas que están con mayor incidencia de cáncer, ¿ya? Vamos a analizar las diferentes etiologías de esto, o factores de riesgo más que nada, porque la etiología es múltiple. Entonces, el cáncer oral en Chile pertenece alrededor del 3% de todos los cánceres. 80 de esos, el 80 al 85% son carcinomas espinocelulares. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el cáncer de mayor prevalencia? El cáncer oral de mayor prevalencia es el carcinoma espinocelular, ¿ya? Y es bastante agresivo. La relación entre hombres y mujeres dice que la mayor cantidad de cáncer se da en hombres, ¿ya? Sobre todo mayores a 40 años. Y la sobrevida de este cáncer a los 5 años del 54%. La próxima clase vamos a ver los diferentes tipos de cáncer, ¿ya? Estamos hablando ahora de generalidades. Ahora, si hablamos de los factores de riesgo, chicos, el tabaco es el factor de riesgo del 99,9% de las patologías orales, ¿ya? Y también lo es, obviamente, un gran porcentaje del cáncer, ¿ya? Es uno de los mayores factores de riesgo de cáncer en todo el mundo.
considerar que el humo del tabaco contiene más de 60 carcinógenos conocidos. Estamos hablando del humo. O sea, yo puedo decir, yo no fumo, pero no sé, mi pareja fuma y fuma constantemente al lado mío, al lado de los hijos, ¿cierto? El papá o la mamá fuman y constantemente en la casa hay ¿cierto? Humo de tabaco, considerar que el humo también contiene carcinógenos, ¿ya? No solamente está siendo perjudicado el que lo aspira, ¿cierto? Sino que también la gente que está alrededor. Por eso es que hace un par de años, bueno, ya más de un par de años, se creó esta ley en Chile de que tienen que los lugares tener zona de fumadores y zona no de fumadores. O sea, el que quiere fumar, vaya, fume y es responsable de su propia vida, pero no tenemos por qué estar metiendo a todos dentro del mismo saco y el que no quiere recibir este humo estar sujeto también a estar ahí, ¿ya? ¿Qué relación va a tener el tabaco con el cáncer o a qué estructuras va a poder afectar? Casi todas, las estructuras orales, faringe, laringe, pulmón, esófago, estómago, hígado, páncreas, riñones, uréteres y vejiga, cuello uterino y médula ósea. Podemos tener leucemia mieloide. En cuanto al tabaco y la cavidad oral, no es solamente el cáncer el que podemos ver a raíz del tabaco, sino que podemos presentar halitosis, tinciones dentarias, pérdida del sentido del gusto, enfermedad periodontal, pérdida dentaria precoz, mayor fracaso de implantes dentales, infecciones micóticas, etc. Y es, como les decía yo, el principal factor de riesgo en el cáncer oral. Hasta un 70% de los fumadores consultan a un médico cada año y más del 50% acuden al dentista. En otros países, la intervención de los odontólogos ayuda a los pacientes a abandonar el cigarrillo con índices de abandono que van del día al 44%. O sea, casi pudiésemos estar haciendo que la mitad de los pacientes fumadores dejen de fumar. Hay muchos países donde la campaña contra que dejen de fumar es altísima, ¿ya? Y los odontólogos, debido a que es el área que tenemos nosotros más cerca, ¿cierto? La boca, tenemos acceso a la piel del paciente, al pelo, a la cabeza, al cuello del paciente. Son los que tienen, los odontólogos son los que tienen mayor acceso y por lo tanto debiésemos tener mayor responsabilidad a la hora de hablarle al paciente acerca de dejar el cigarro. O sea, que el tabaco se note en estructuras más lejanas a las que yo le estoy diciendo, ya es porque está muy avanzado, ¿cierto? Ya un cáncer que se ramificó. Pero nosotros somos los primeros en poder pesquisar ciertos cambios, ¿cierto? Cambios en la mucosa palatina, tinciones dentarias que se marcan bastante a causa del tabaco, ¿ya? Otro factor de riesgo, ¿ya? Es el alcohol, pero el alcohol no está totalmente estudiado debido a que la persona que toma, ¿ya? No solo toma, sino que toma, también fuma y también el que toma generalmente también está asociado a una mala higiene oral porque tomó toda la noche, llegó a la casa y claramente no se lavó los dientes, no se lava los dientes, ¿cierto? Está asociado a una vida más bohemia, el abuso de alcohol, ¿ya? Por lo tanto, es difícil poder separar el alcohol de otros factores, ¿ya? Pero hay distintos mecanismos por los cuales se pudiese verificar o comprobar el efecto carcinogénico que tiene el alcohol, ¿cierto?, en el cáncer. Primero, puede actuar como un disolvente, facilitando el paso de carcinógenos a través de las membranas celulares. Recuerden que el alcohol difunde muy rápido a través de las membranas, ¿ya? Por eso es que el alcohol llega muy rápido al sistema nervioso central. Por eso es que hay algunas personas que incluso el alcohol, hay usos anales del alcohol, ¿ya? No sé qué tan actualizado en la juventud estaré, pero hay muchos casos donde literalmente se ponen una manguera, ¿cierto?, en el ano para poder absorber el alcohol de forma mucho más rápida, o esponjas, ¿ya?, con alcohol, tampones con alcohol, y se los introducen también vaginal o analmente, porque la mucosa absorbe más rápido, ¿cierto? Y el efecto es más rápido y no lo ingeriste, no ingeriste el alcohol, pero sí estás bajo un efecto del alcohol, ¿ya?
Segundo, aumenta la actividad metabolizante del hígado y por lo tanto puede activar determinadas sustancias carcinogénicas. Tercero, produce una alteración del metabolismo intracelular de las células epiteliales que también pueden ser agravadas por déficits nutricionales y provoca una irritación local, ¿cierto? El alcohol es alcohol. Si yo me echo alcohol en la mano constantemente, ¿qué va a pasar? Hay una irritación. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con el alcohol gel, ¿cierto? El alcohol gel tiene menos, pero si yo constantemente me echara alcohol 70, ¿cierto? Lograría generar quemaduras. Uno de los mecanismos más importantes por el cual el alcohol puede suponer un mayor riesgo de padecer cáncer oral es por su oxidación a un carcinógeno conocido como acetaldehído. Y los principales métodos para prevenir o disuadir el consumo excesivo del alcohol son la educación pública, el control de los precios y restricciones en la disponibilidad. Ahora, cuando hay alcohol más tabaco, hay un efecto sinérgico, o sea que se suman las malignidades, ¿cierto? La potencia maligna de cada uno de ellos. ¿Ya? Los grandes bebedores y fumadores tienen 38 veces más riesgo que los que se abstienen de ambos productos. Fumar aumenta la carga de acetaldehído consiguiente al consumo de alcohol y beber alcohol aumenta la activación de los procarcinógenos presentes en el tabaco. Así que bomba fatal, fumar y tomar. Los odontólogos deben identificar el abuso de alcohol y educar a los pacientes sobre su impacto negativo en la salud como parte de su enfoque preventivo, que debe incluir la higiene dental, el abandono del hábito tabáquico y el consejo dietético. No sé si le ha pasado ir a un dentista que fume. La verdad es que por más que se lave las manos, hay un olor que queda en las manos, en la boca, en la barbilla, ¿cierto? En el cuello, en la ropa. Entonces se siente ese olor y es bastante molesto para la persona que no fuma estar expuesta, ¿cierto? Al olor ese fuerte del tabaco. Otro factor de riesgo es el virus del papiloma humano, ¿ya? Que está presente en el 73% del cáncer de orofaringe. El virus del papiloma humano, el que afecta a la orofaringe, se comporta de forma diferente al oral, ¿cierto? O al de otra estructura. Es bastante más agresivo, ¿ya? Hay 13 tipos de BPH que pueden causar cáncer cervical y uno de estos tipos también puede provocar cáncer de garganta, de ano, de vulva, de vagina y de pene. Los tipos de BPH que pueden causar cáncer se denominan BPH de alto riesgo. ¿Ya? Hay distintos tipos de virus del papiloma humano. Entonces están los de bajo riesgo, los de mediano y los de alto riesgo. Los que pueden provocar cáncer ya se denominan de alto riesgo. ¿Ya? Y hay otros tipos de virus del papiloma humano que ustedes los pueden conocer como las verrugas, por ejemplo, que también son provocados por un tipo de virus del papiloma humano. Y acá uno de los principales factores de riesgo, no solamente del cáncer, sino que de la mayoría de las patologías, es la mala alimentación. Ya abusar de las frituras, abusar de las masas, ¿cierto? Abusar de los azúcares, ¿ya? Tiene un efecto totalmente negativo sobre el cuerpo. Ya, cuando hacemos, yo siempre digo, cuando hacemos instrucción de higiene oral, ¿cierto? Cuando hacemos instrucción de dieta no cariogénica o anticariogénica, hablamos de cosas muy similares a cuando hablamos de una dieta balanceada, hablamos muy similar a cuando hablamos de una dieta hipocalórica, hablamos muy similar a cuando hablamos de dietas para poder cuidar nuestro cuerpo. Ya no esa dieta de una dieta 3 semanas para ir a un matrimonio y para ir a una fiesta y después me olvidé, no, de mantener una dieta, debe ser al contrario. Tengo una dieta balanceada, fui a un matrimonio, fui a un evento, fui a una fiesta, ¿cierto? Y ahí chanché, me comí, está chorreando la torta, el sushi, ¿cierto? Toda la cuestión, ya, pero terminó esa comida y yo vuelvo a mi dieta normal o mi dieta balanceada, ¿cierto? Porque hay muchos estudios que demuestran que el consumo de frutas y verduras, entre más yo consumo, menos riesgo de padecer cáncer oral. Por lo contrario, entre yo menos consumo de este tipo de alimentos, tengo mayor riesgo de padecer cáncer oral, ¿ya? Y yo les contaba a los chicos de quinto que hay muchos casos, ya donde hay personas con cáncer que se han sanado
a causa del consumo de zanahorias, ¿ya? Hay ahí hay algo que todavía no se ha podido demostrar, ¿cierto? Son cosas empíricas, son cosas que son experimentales, pero hay gente que ha podido sanar cánceres a causa de un cambio en la alimentación, ¿ya? Su contrario, estima que las personas que con un consumo adecuado de fruta y verdura se reduce un 50% el riesgo de padecer cáncer oral, ¿ya? ¿Por qué pudiese deberse eso? Al papel protector de las frutas y verduras, a causa de, primero, dieta rica en fruta y verdura se asocian, generalmente con una mejor dieta en general, ¿ya? En general, las personas que comen más fruta y verdura generalmente consumen menos fritura, menos comida envasada, ¿cierto? Y segundo, componentes de fruta y verduras pueden inducir un efecto de protección local en la mucosa oral por efecto antioxidante. Por el contrario, ahora sí, se ha relacionado un aumento del riesgo de padecer cáncer oral con una ingesta importante o aumentada de carnes y productos procesados. No hablamos de no comer carne, porque también eso es malo, sino que es tener una dieta balanceada, ¿cierto? Donde el principal componente de nuestro plato no sea la carne o el producto procesado, ¿cierto? No sea típico, el plato de fideos con salsa, ¿cierto? Es masa con carne, ¿ya? Y no contiene en general ningún tipo de verdura más allá de la cebolla que también está frita, ¿cierto? No digo que no lo coman, digo que hay que tener en consideración que si hoy día almorcé eso, ya mañana tengo que considerar otro tipo de ingesta de alimentos o cambiar la proporción. Voy a comer fideos con salsa, pero cambio la proporción donde hay mayor cantidad de vitaminas, ¿cierto? Mayor cantidad de verduras, ¿cierto? Y el fideo es una porción, ¿cierto? Un cuarto debiese ser del plato y la carne lo mismo, ¿ya? Recientemente se ha propuesto una estrategia de prevención del cáncer oral basándose en la educación del paciente respecto a los efectos protectores de la dieta ricas en frutas y vegetales. Nosotros estamos totalmente capacitados para hacer para inculcar a nuestros pacientes una mejor alimentación, sobre todo si también va de la mano con una protección del cáncer y también una dieta anticariogénica. Otro ayudante del cáncer ya y totalmente enemigo del cuerpo es la exposición constante a los rayos ultravioletas, ¿cierto? Al sol. Por lo tanto, si sumamos todos los otros factores que hemos conversado, hay zonas donde hay mayor, por ejemplo, exposición a las playas, mayores exposiciones al sol, porque hay zonas más cálidas, ¿cierto? Sumado a eso, aunque hay una vida más bohemia, ¿cierto? Hay mayor abuso de tabaco, alcohol, ¿cierto? Otras drogas que también pudiesen estar involucradas, mala alimentación, y por eso pudiese estar aumentado, ¿cierto?, la incidencia del cáncer. La radiación ultravioleta de la luz solar constituye un factor etiológico en el desarrollo de cáncer del labio y fundamentalmente el labio inferior. Nosotros tenemos que siempre analizar en nuestros pacientes, ¿cierto? En nosotros mismos, evaluar la definición entre el límite del labio con la piel, ¿cierto? El límite del vermellón del labio. Y esa pérdida, esa difusión, ¿cierto? Esa línea difusa que podemos observar, es el primer signo de que hay ya cambios a nivel histológico de la piel del labio, ¿cierto? En el labio y la piel. Es el primer cambio. Luego vienen las ulceraciones, ¿cierto? Primero, el primer cambio es que nosotros debiésemos evaluar a nuestro paciente esta continuidad de la línea del vermellón y el labio. Vermellón y la piel. El rol del odontólogo. El odontólogo es el que tiene el rol fundamental y clave en instruir a sus pacientes en la detección precoz del cáncer oral. 1 minuto de examen bucal durante la atención odontológica puede salvar vidas. ¿Ya? Conocer bien y conocer de forma sistemática la boca, ¿cierto? El área donde nosotros más nos vamos a desarrollar, cabeza y cuello en general, y de forma sistemática hacer una revisión, revisar piel, revisar labio, revisar cuello, revisar vestíbulos, cara internas de la mejilla, lengua, piso de boca, ya que nosotros no nos convertamos en dientólogos,
¿ya? Que el paciente va a que le veamos el diente, sino que nosotros hagamos un estudio de nuestro paciente, podamos mirar. A veces no, nos vamos a demorar 10 años, poder mirar la mejilla, poder compararla, tratamos de usar tanta cosa, ¿cierto? En general, hacer una revisión constantemente de nuestros pacientes, sobre todo el paciente que nos llega por primera vez, ¿ya? Ver las zonas donde hay mayor malignidad, ¿cierto? Las lesiones que se presentan ahí suelen ser de mayor malignidad, como es, por ejemplo, piso de boca, como son las caras laterales de la lengua. Conocer qué cosa, las alteraciones que tienen mayor prevalencia de generar lesiones malignas, ¿cierto? Y en nuestra área progresar a carcinoma espinocelular, que son las que ya vimos, las leucoplasias y las eritroplasias. Las leucoplasias, que son placas blancas, ¿cierto? Y la eritroplasia, las manchas o placas rojas, que no tienen una explicación, ¿cierto? Que no tienen otro diagnóstico, como por ejemplo una cándida, ¿cierto? O otras patologías, sino que son lesiones que se mantienen en el tiempo. Y lamentablemente solo el 15% de estas lesiones son detectadas de manera precoz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no asiste al odontólogo o va al odontólogo y el odontólogo mira el diente y después se olvida de lo demás. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que poner esta cara de sospechoso cuando hacemos un estudio, ¿cierto?, de nuestros pacientes? Evaluar heridas que no cicatrizan, úlceras que no cicatrizan por más de 15 días deben ser biopsiadas. ¿Se acuerdan la lesión que vimos recién en el labio? Nosotros damos tratamiento a esta úlcera, quitamos cualquier factor etiológico de esta úlcera, y esta úlcera en 15 días no sana, debemos mandar a biopsiar, ¿ya? Cambios de color, blanco, rojo, mixto, negro, cambios de forma, cambios de consistencia, aumento de volumen oral y o en el cuello, son cosas que nosotros nos tienen que llamar, hacer el clic, llamar la atención, decir, oh, esto no es normal, esto tenemos que evaluarlo. No vamos a mandarlo a biopsiar el mismo día, eso lo vamos a ver en las clases de biopsia, pero sí hacer un control, veamos qué hay, a no ser que sea una lesión claramente maligna, hacer la derivación en el momento, ¿ya? Si es una lesión chiquitita, ¿cierto? Puede ser una úlcera pequeña, el paciente se mordió, no se dio cuenta, se pegó con algo, ya, evaluémoslo, 15 días, demos el tratamiento, que el paciente lo mantenga limpio, ¿cierto? Le podemos dar squash de clorexidina, y si en 15 días esa lesión aumentó, o cambió de forma, cambió de color, o se mantuvo, no remitió, ya, hay que mandar a biopsiar. ¿Qué cosas nos tienen que llamar la atención? Entonces también, sangrado, dolor o adormecimiento el labio o la boca, presencia de leucoplasia y eritroplasia, linfoadenopatía, ¿cierto? Que hayan linfonodos palpables, linfonodos que duelan, ¿cierto? Linfonodos que están aumentados de volumen y que además no sean móviles, ¿ya? El linfonodo de la cadena del linfonodo debe ser móvil, uno pudiese tocarlo y ser blandito y además que uno lo pudiese movilizar, ¿ya? Si está, si está fijo, ¿cierto? Si es que no lo podemos mover, también es un signo de malignidad. Engrosamiento de los labios, las encías o la boca. Úlceras o lesión en labio o boca que no cicatrizan. Dientes sueltos o dentadura postiza que no ajusta bien, chicos. Muy importante que no generemos en el paciente lesiones que el paciente no va a poder sanar. Por ejemplo, si queda una restauración sin pulir, que quedó como con una astillita, ¿cierto? El paciente se va a pasar la lengua o la mejilla, ¿cierto? Y se va a generar una lesión. Pero esa lesión va a intentar reparar, pero como no la hemos sacado esa restauración o esa prótesis que quedó con una astillita, que quedó mal ajustada, ¿cierto? Va a conseguir haciéndose la lesión. El cuerpo va a intentar sanar, pero como eso va a estar ahí constantemente, vamos a hacer un ciclo sin fin, ¿cierto? De que el cuerpo intenta reparar y esta lesión se vuelve a generar. Y por lo tanto llega un momento donde esas células que están intentando reparar empiezan a mutar y empieza a generarse una lesión maligna, ¿ya? Así que es súper importante si el paciente le dice, doctora, siento que me baila la prótesis, que me juega, que constantemente me está clavando aquí, me está generando una herida, o enseñarle al paciente, generalmente ellos dicen, no, es normal. Es normal. Claro, la primera semana donde uno pone una prótesis, es normal que duela,
Ya es súper difícil que la prótesis quede maravillosa en el mismo momento y eso se mantenga. Generalmente el paciente dice, me queda maravillosa, no me molesta nada, pero el otro día llega a la casa, ahí le empiezan todos los achaques, ¿ya? Y uno hace el ajuste, ¿cierto? Pero es importante que hagamos esos controles, ¿ya? Cambios en la voz o dificultades para hablar, dificultad al masticar, tragar o mover la lengua mandíbula, inflamación mandibular y dolor de garganta o sensación de algo atascado. Dudas, consultas, aportes hasta ahí. ¿Están despiertos? Sí, doctora. ¿Sí? Sandra, ¿alguna ¿Cómo, consulta, duda? alguna No, consulta? doctora, todo bien, explicó muy bien. Ya, cualquier cosita me van avisando. Si tienen, doctor, yo tuve un caso, una amiga, un amigo, un tío, un primo, un padre que tuvo esto, pasó tal cosa, ¿ya? Me cuentan, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos prevenir el cáncer oral? ¿Ya? Y como yo les decía, chicos, hay factores, es multifactorial. Lamentablemente hay personas que viven una vida sana, comiendo muy sano, haciendo ejercicio, protegiéndose del sol, ¿cierto? Y lamentablemente presentan cáncer, ¿ya? Es multifactorial, hay factores genéticos involucrados, mutaciones que no podemos controlar, ¿ya? Pero ¿qué cosas sí podemos controlar? La detección precoz, ¿ya? No es lo mismo tratar una lesión cuando ya está avanzada que cuando está inicial, ¿ya? La sobrevida de una lesión maligna inicialmente pudiese ser muy favorable para el paciente, pero como leíamos, había un 15% de lesiones que podemos pesquisar en forma inicial, o sea, hay un 75% de lesiones que pesquisamos cuando ya están avanzadas, ¿cierto? Entonces, ya de ese porcentaje hay un 50% que a los 5 años se nos va a morir. Entonces, tenemos que tratar de hacer prevención, tratar de que el paciente no avance, ¿cierto?, a un estadio avanzado, valga la redundancia, del cáncer. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el cáncer oral? Proteger los labios de la exposición solar, dejar el consumo de tabaco y alcohol, mantener una buena higiene, visitar periódicamente a tu dentista y cosas que el paciente no se va a ver, ¿cierto? Y un autoexamen es importante, que el paciente se mire, ¿cierto? Que todos pongamos el espejo, tratemos de mirar, ¿cierto? Nuestra boca por todos lados para evaluar las posibles lesiones que puedan aparecer. Hubo una campaña hace unos años que se llamaba Saca la Lengua, que se ha mantenido en varios lugares, que tiene que ver con la prevención del cáncer oral. Tal vez ustedes lo vieron en algún consultorio, hospital, clínica, porque estaba pegado en todas las salas, no solamente en las de odontología, ¿ya? Entonces, también da las prevenciones, dejar el consumo de tabaco y alcohol, proteger los labios, ¿cierto? Mantener una buena higiene oral, visitar periódicamente a los dentistas y además realizar estos 5 pasos de autoexamen. Palpar tu cuello buscando bultos anormales, ¿ya? Tocar y observar tus labios por dentro y por fuera buscando cambios de color o consistencia. Observar y tocar tus encías para dar y mucosas en forma minuciosa, buscar los mismos cambios que en el paso anterior, ¿cierto? Saca la lengua, mírala por todos lados, levántala, mira el piso de boca, ¿cierto? Al levantar la lengua, ponerla en el paladar, ¿cierto? Y poder observar qué hay en el piso de boca, en las caras laterales de la lengua, ¿cierto? Y poder hacer así un autoexamen. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, doctora, todo bien. Ya, ¿En algún momento de nuestra práctica profesional no va a llegar algún paciente así? claro. Yo tuve una paciente que debido a sus características odontológicas le mandé a hacer un estudio y la paciente le descubrimos que tenía un cáncer de útero. Nada que ver con la boca, pero debido a algo raro había en su boca, ¿cierto? Habían pérdidas prematuras de dientes, ¿cierto? Habían ciertos tipos de, de hipoalgesia, ¿cierto? El paciente no tenía cierta sensibilidad, ¿cierto?
Y si ustedes me preguntan, ¿cómo pensó que era cáncer de útero? No, jamás pensé que había cáncer de útero, ¿cierto? Habían cosas que me llamaron la atención en su cuerpo, la mandé en su boca y la mandé a hacer estudios, ¿cierto? Algo normal no había en ella, no sabíamos qué, ¿ya? Y, y claro, pues la paciente tenía metástasis, sí, lo bueno es que hasta el día de hoy esa paciente está súper bien, se hizo una cirugía bien agresiva, ¿cierto? Pero se pudo pesquisar en un momento donde hoy día lo puede contar, ¿ya? Y no se pesquisó a través no sé, de un ginecólogo, ¿cierto? Sino que a través de una dentista que mandó a hacer estudios porque algo raro había, algo no concordaba, ¿cierto? Y había que estudiar, había que saber qué hay. Uno no es que el paciente te llegue y uno sea así como iridólogo y diga, tú tienes cáncer. No, tú tienes, esto es virus del papiloma humano. No, no, uno no es Dios, ¿ya? Uno lo que Imagínense tiene que un doctor saber así. es pescar, hay algo raro, esto no es normal, ¿ya? Y para eso tenemos que saber qué es lo normal, ¿cierto? Conocer. Y con el paso del tiempo también la práctica. Entre más uno ve cosas, porque por ejemplo, hay cosas que uno ya después dice, esto de libro, pero eso casi no se ve, ¿cierto? Yo les voy a enseñar, por ejemplo, cuando estemos viendo los puntos de punción, vamos a ver que hay zona, mira, lo que veíamos el otro día, el vértice del cojinete bucal, ¿se acuerdan? En el surco intermaxilar, ahí el punto de punción. Hay pacientes que no se le marca eso, y hay que usar otras técnicas para poder usarlo, ¿cierto? Como hay pacientes que, yo creo que en la menor cantidad de pacientes se les ve así bien marcadito, y uno dice, está ahí como de libro, ¿ya? Pero hay que conocer lo que es sano, ¿cierto? Y lo que es normal. Como hacíamos la diferencia a principio de año. Hay cosas que no van a ser lo que debiese ser, ¿ya? Que justo esté el cojinete marcado así, ¿cierto? Y que veamos el puntito de punción, ya eso sería lo ideal, ¿cierto? Pero lo normal es que la gente lo tenga difuso, la gente se mastique, ¿cierto? Tenga líneas albas en la mejilla, ¿cierto? Pacientes muy gorditos, esa cuestión no se les marca para nada, y que abre la boca, ¿cierto? Y la lengua la tiene encima. Entonces, con el tiempo uno empieza a saber diferenciar qué es como lo ideal, qué es lo normal y qué es lo patológico, ¿ya? Qué es lo anormal, ¿ya? Y eso nos ayuda a poder también, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestro paciente? ¿A dónde lo mando? ¿Qué es lo que debería ser? O de lleno, algo raro tiene, no sé qué, entonces empiezo a hacer estudios, mando a pedir exámenes de sangre, mando a pedir exámenes de orina, mando a pedir, porque algo raro tiene el paciente, pero no sé qué, y a quién se lo voy a derivar si todavía no sé, ¿cierto? Entonces mandamos a pedir exámenes y buscamos, mira, el hemograma está alterado, ¿qué puede ser? Hay algo que no estamos pesquisando, o mira, ahí tu serie blanca, ¿cierto? Está alterada, lo más probable es que tengas una infección, ¿cierto? Y no está en la boca, te paloma y no está en la boca, hay que evaluar dónde más está esa infección, ¿cierto? Seguir haciendo estudios, ¿ya? Lo peor que podemos hacer es fingir demencia. Se me cambió la página, ahí estamos. Bueno, estaba grabando, pero esta parte después las corto cuando subo la grabación. Ya chicos, vamos entonces a hablar ahora de la nomenclatura del cáncer. Esto es algo general, no es algo solamente para los odontólogos, sino que es el lenguaje del cáncer, ¿ya? Cuando hablamos de tumores benignos, en general, acaban en el sufijo oma, y dependiendo también del tejido del cual procedan, van a tener distintos tipos de prefijo, que puede ser, si es que viene, por ejemplo, del tejido adiposo, lipoma. Si viene del tejido cartilaginoso, condroma. ¿Ya? Tejido conectivo fibroso, fibroma. ¿Ya? Y también están los tumores malignos, que a ellos les vamos a poner sufijo sarcoma o carcinoma. ¿Ya? Adenocarcinoma, ¿cierto? O condrosarcoma, que vendría a ser como
El benigno, ¿cierto?, del tejido cartilaginoso, un condroma, y un condrosarcoma vendría a ser la variante maligna, ¿ya? Pero no siempre cumple esto. Recuerden que nosotros estudiamos uno hace poquito, que es el melanoma, ¿ya? Y a pesar de que termina en oma, que pudiese ser benigno, es un tumor totalmente maligno. Entonces, no siempre se cumple esa ley. ¿Para cuáles no se cumple? Para el melanoma, seminoma, mesotelioma, linfoma, que son de carácter maligno, a pesar de que tienen un nombre que pudiese indicar que es benigno. Entonces, tenemos los carcinomas, que son de origen epitelial y presentan el 80% de los tumores malignos. Los sarcomas, ¿de dónde derivan? Del tejido conectivo mesenquimático, como los vasos sanguíneos, musculaturas, huesos y cartílagos. Gliomas van a ser los que proceden del tejido nervioso de sostén. Y las leucemias y linfomas son de carácter hematológico derivado del tejido linfoide y mieloide respectivamente. Ahora, epidemiología del cáncer oral. Tenemos la distribución por edad. Tomar en consideración que tiene mayor incidencia ya cuando hay en pacientes mayores a 50 años y crece bastante en mayores sobre 65 años. Localización. La localización de cáncer más frecuente está en la lengua, luego le sigue la orofaringe, labio inferior, piso de boca, encía y paladar duro. Entonces, si yo le digo a usted, ¿cuáles son las zonas más malignas dentro de la boca? Tenemos la lengua, ¿cierto? En general, la zona lateral de la lengua suele ser muy maligna. La orofaringe podríamos no considerarlo dentro de la boca, ya, pero también le sigue. Labio inferior, piso de boca, ¿ya? Y ahí ya baja considerablemente en encía y paladar duro. Estado al momento del diagnóstico. En la lengua, ¿cierto? Vamos a pesquisar un 51% cuando está localizado, ¿ya? Hay otro porcentaje que es cuando está diseminado. Y el 66% de ellos presenta dolor, ¿ya? De la orofaringe, el 43% lo vamos a pesquisar cuando está localizado y diseminado el 57%. Entonces, el orofaringe generalmente lo vamos a pesquisar ya cuando está diseminado, ¿ya? En la lengua, muy poco, casi es 50 y 50, ¿ya? Lo que vamos a pesquisarlo cuando está localizado todavía. El piso de boca, como suele ser un poquito más llamativo, ya se suele sentir más, se puede pesquisar más cuando está localizado, ¿ya? Así también la mejilla, en el labio, paladar duro. Y lo último, clasificación del cáncer. Clasificación según tipo histológico. Recuerden que yo les decía, si una célula, ¿cierto? Un tejido, tiene, sus células están bien diferenciadas, significa que es menos maligna, ¿ya? Porque si yo tengo tengo una lesión en la piel, ¿ya? Y las células que yo estudio del epitelio son células epiteliales, pero están aumentando su cantidad, se empezaron a hacer mitosis descontrolada, ¿cierto? Pero yo estudio estas células y son todas células epiteliales, pudiese decir que estamos en G1, ¿ya? Son células que están bien diferenciadas, ¿ya? Yo las diferencio, esta es una célula epitelial, este es un melanocito, son células que están bien diferenciadas. En el contrario, tenemos G4, que estudiamos esta masa que se generó ahí y vemos que está indiferenciado. No puedo distinguir qué célula es cada cual. Hicieron tantas mutaciones estas células, crecieron tanto, ¿cierto? Hicieron tanta mitosis, ¿cierto? Se proliferaron tanto y proliferaron de una manera descontrolada y también indiferenciada. Por lo tanto, tengo un tejido que es más maligno, ¿ya? Mientras más diferenciado, hay mejor pronóstico, ya que su invasión es menor. Por el contrario, entre más indiferenciado es un tejido, más maligno es.
Y ahora vamos a hablar del TNM del cáncer, que es la forma en que se clasifica y es un lenguaje universal para hablar del cáncer. Si bien no es tan específico, es el lenguaje que se utiliza para hablar del cáncer. El T hace énfasis en el tamaño, ¿cierto?, del tumor. El N de los nódulos que están comprometidos y la M de metástasis, ¿ya? Tumor, entonces vamos a hablar del tamaño, nódulos si son de un solo lado, ¿ya? O si son del lado contrario, o si son nódulos cercanos o nódulos distantes, ¿ya? Y metástasis, si esta lesión, ¿cierto?, se encuentra solamente en un tejido, o no hay metástasis, si se encuentra en un solo tejido que está localizado, o ya si se encuentra diseminado en varios tejidos. El T, entonces, para yo clasificar el T, voy a poner TX si el tamaño de este tumor no puede ser evaluado. T0, que no hay evidencia de tumor primario. Si yo pongo T0, significa que no hay, pero si yo pongo TX es que no lo pude evaluar, ¿ya? TIS significa carcinoma in situ. ¿Se acuerdan cuando hablamos del carcinoma in situ? Que estaba contenido en la lámina basal todavía, que no se había expandido a otros tejidos, ¿ya? T1, si este tumor es de 2 centímetros o menos. T2, si el tumor está entre 2 y 4 centímetros. T3, tumor de más de 4 centímetros. Y T4, tumor que invade estructuras adyacentes. No sé si han escuchado cuando alguien dice, no, tiene cáncer y ya está en T4. Ya significa que ese tumor ya no solamente está contenido en su origen, ¿cierto?, sino que ya creció tanto que invadió otras estructuras al lado de ella. El N hace alusión a los nódulos linfáticos. Cuando yo pongo que este N es NX, significa que el nódulo no puede ser evaluado. N0, sin metástasis regional a nódulos. N1, metástasis en un solo ganglio ipsilateral menor a 3 centímetros. Ipsilateral es del mismo lado, ¿ya? Y el N2 lo vamos a subdividir. Está muy chiquito para apagar esta cosa que no suene. Ya. Entonces, ipsilateral es de un solo lado, ¿ya? Entonces, el N2 lo vamos a dividir en N2A, cuando la metástasis en un solo ganglio ipsilateral de un solo lado de 3 a 6 centímetros. N2B, que la metástasis es múltiple, ¿ya? Hay más de uno, entre 3 a 6 centímetros de un mismo lado. N2C, esta metástasis ya es bilateral o contralateral, pero menor a 6 centímetros, y ya N3 cuando la metástasis en el ganglio es mayor a 6 centímetros. Y la M de metástasis. MX significa que la metástasis yo no la puedo evaluar, no que no hay, sino que no puede ser evaluada. M0 significa que no hay metástasis a distancia, y M1 que sí hay metástasis a distancia. Localización del cáncer oral. Perdón, chicos, ¿quedó claro el tema del TNM? Un poquito, doctora, porque a mí al menos se me queda pegada. ¿Me quedo pegada? Sí. ¿Santiago igual escucha que se queda pegado? No, doctora, todo bien. Tal Debe vez, ser mi internet entonces. puede ser. Lo bueno es que igual queda el video. Ya, pero en general, chicos, tenemos una masa, ¿cierto? Encontramos una masa en un paciente, se evalúa, se hace una biopsia, y ahora esa masa tiene que ser clasificada. Entonces, el que lo clasifica, ¿cierto?, el patólogo, el histopatólogo, va a decir, este tumor es un TIS, entonces yo voy a decir, es un carcinoma in situ. O me va a decir, este tumor, ¿en qué estadio está? Está en T1. Entonces, yo voy a saber que T1 significa que es un tumor de 2 centímetros o menos. Me va a decir que es T1, pero también es T0, que no hay metástasis regional a nódulos, que sería bueno, ¿ya? Si me dice que es un N1, ¿cierto? Significa que hay metástasis en el ganglio ipsilateral, ¿ya? Y si me dice que es M0,
sería genial porque no hay metástasis a distancia, ¿ya? Lamentablemente, si me dice M1, es que no solamente está en esta masa, ¿cierto? Sino que hay otros órganos que también están con metástasis. ¿Se entiende ahí? Sí, doctora, ahí sí. Entonces, Sí. el TNM, nosotros tenemos que clasificarlo. T1, T2, T3, N1, N0, NX, ¿cierto? M, MX, M0, M1. Así. Entonces, la clasificación que yo tendría que recibir de este cáncer es un T tanto, un N tanto y un M tanto. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, Ya, súper. Entonces, localización del cáncer oral. Vamos a ver distintas localizaciones. Cáncer de labio. Afecta principalmente a los hombres sobre 40 años. Localización generalmente en la zona del bermellón. ¿Ya? El 95% se presenta en el labio inferior y la etiología en general es la exposición solar y el tabaco. ¿Qué lesiones nos tienen que a nosotros llamar la atención? La quelitis actínica y la leucoplasia, que es más raro. En general es la quelitis actínica, cuando vemos que hay una pérdida, ¿cierto?, del límite labio-bermellón, o sea, bermellón-piel, ¿cierto? Vemos que hay zonas donde hay úlceras, ¿ya? Úlceras que no sanan, tienen que llamarnos la atención. Al inicio vamos a ver una úlcera mayor o una lesión exofítica, costrosa, hay una induración. Nosotros tenemos que palpar el labio y ver si hay zonas duras, ¿ya? Y si esta úlcera que presenta el paciente, nosotros la tocamos y vemos, uy, está bastante durita, es como una pelota, ¿cierto? Y está dura. Ya tenemos que evaluar eso. Generalmente corresponde a un carcinoma espinocelular. Y podemos tener metástasis en ganglios submentales, ganglios submaxilares. Si afecta el labio superior, da metástasis más tempranamente. Y el tratamiento va a ser quirúrgico más radioterapia, y se hace en conjunto a un vaciamiento ganglionar. Acá hay el caso de un paciente, ¿cierto? Y este paciente presenta una lesión exofítica es que es hacia afuera, ¿ya? En el labio inferior. Bastante grande, ¿cierto? La resección de una lesión que es posiblemente cancerizable, chicos, tiene que tener un margen de seguridad. Yo no puedo solamente sacar la lesión porque es probable que esta lesión que yo veo aquí sea solamente la punta del iceberg y esté diseminado mucho más allá. Entonces, cuando nosotros marcamos hasta dónde vamos a sacar, tiene que haber un límite amplio de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo dejo, ¿cierto?, parte de este tejido cancerizable o este tejido ya que está irradiado, ¿cierto?, a otros puntos, y me queda en este límite, es probable que después, esto lo vamos a suturar esto con esto, ¿cierto?, y se nos vuelva a presentar, que haya una recidiva de esta lesión, ¿ya? Por lo tanto, hay veces que ser poco conservador no es, o sea, que ser conservador es una mala idea. En el caso del cáncer, ser conservador es una mala idea. En el caso de sacar caries, ¿cierto? Es mejor ser más conservador, ¿cierto? Pero en el caso de estas lesiones que son posiblemente cancerizables, es mejor sacar un poco de más para que el paciente no tenga una recidiva de esta patología. Entonces se planificó la cirugía, se la resección, ¿cierto?, con harto amplio y amplio margen de seguridad. También se sacan, ¿qué cosa? Los linfonodos. Ya recuerden que se tienen que sacar los linfonodos que están posiblemente también comprometidos. Y finalmente se sutura, ¿cierto? Una lesión bien agresiva, es una cirugía bien, ¿cómo fue la palabra? Pero bien extensa, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, el postoperatorio, ¿cierto? Después la reparación de esto no es tan malo como haberse quedado con un cáncer labial, ¿cierto? No es tan feo como queda después. Y aquí obviamente nos manda qué tan bonito, qué tan feo pueda quedar, sino que el paciente pueda tener una sobrevida a esto. Hay veces donde la estética
es lo más importante, y hay otra vez donde la estética pasa a segundo plano cuando tenemos que tratar la vida del paciente. Mucosa yugal, ¿cierto? Cáncer de mucosa yugal. Afecta 2 veces más a hombres que a mujeres. El 90% de los casos se presenta en mayores de 40 años. Características. Es un carcinoma espinocelular de localización posterior, asintomático, y es una masa indurada. Generalmente estas lesiones malignas tienden a ser más duritas, ¿ya? Asociado generalmente a leucoplasia. Vemos esta lesión más blanca, ¿cierto? Rara vez también posee eritroplasia. Grandes lesiones interfieren en la deglución y apertura bucal y se extiende en el vestíbulo inferior, generalmente asociado a tabaco local. Carcinoma verrucoso es una variante del carcinoma espinocelular bien diferenciado, ¿ya? O sea que acuérdense que bien diferenciado es más bueno y es más, por lo tanto, tiene una baja malignidad, a pesar de que se ve bastante más agresivo que el otro, ¿cierto? En cuanto a la vista, tiende a tener un mejor pronóstico. Es común que se presente en la cavidad bucal en la cara interna de la mejilla y constituye un 50% de los casos. Es una lesión blanca, exofítica, indurada, ¿ya? Y su superficie es papilar o verrucosa, como la veíamos recién, y presenta un crecimiento generalmente superficial y posteriormente se infiltra. Aún con lesiones extensas, tiene un excelente pronóstico si se realiza un buen tratamiento y asociado a la masticación de tabaco y a la mala higiene oral. Cáncer de piso de boca. Generalmente hay diagnóstico tardío. El 65% de los pacientes tiene metástasis al momento de la consulta, la cual puede afectar ganglios, da metástasis tempranamente y afecta más a hombres que a mujeres. Inicio asintomático, pero luego se observa un aumento de volumen y a veces duele. Úlceras que crecen en el sentido antero-posterior que no cicatrizan. He tenido la oportunidad de ver varios pacientes con cáncer de piso de boca, no en la consulta, generalmente estos pacientes van al hospital, cuando hice mi internado, ¿ya? Y es súper agresivo, de verdad hay una pérdida bastante amplia, ¿ya? El olor, se los encargo, el paciente tiene olor a muerto, ¿ya? Porque es tejido necrótico, tejido que está totalmente muerto, infectado la mayoría de las veces, ¿cierto? Y es, de verdad, hay que usar 4 o 5 mascarillas de ser posible una pantalla, ¿cierto? Antes no era tan masificado usar pantalla, pero generalmente cuando notamos esto, la mayoría se pone doble mascarilla porque de verdad es un olor bien, bien característico. Invade los ductos glandulares. Lesiones precancerizables. Aquí vamos a encontrar mayores lesiones eritroplásicas, ¿cierto? Mayor componente rojo. Asociado a ¿qué? A nuestro famoso tabaco, alcohol, cirrosis hepática y mala higiene oral. Lengua. Afecta principalmente a hombres entre 60 y 80 años, principalmente a bebedores y fumadores excesivos. Característica, masa indolora de crecimiento exofítico, úlcera indurada y áreas de eritroplasia y leucoplasia. Ubicación, se da principalmente de los 2 tercios anteriores y bordes laterales de la lengua, rápido compromiso de piso de boca y se asocia a tabaco y alcohol. Las zonas laterales de la lengua, chicos, siempre suelen ser bastante agresivas y bastante marcadores de malignidad. En el paladar corresponde generalmente estas lesiones a carcinoma espinocelular, afecta 3 veces más a hombres, asociado a fumar invertido principalmente, mayor prevalencia en Asia y Centroamérica y se asocia a estomatitis nicotínica. Síntomas principales: aumento de volumen, dolor, úlceras que no cicatrizan, crecimiento más exofítico que infiltrativo, ya más hacia afuera que hacia adentro, y ubicación: paladar blando, paladar duro y úvula. Y el cáncer de encía y reborde alveolar se ubica principalmente en el maxilar inferior, en el 79%, en la zona posterior a los premolares. Características: doloroso, presenta ulceraciones, puede confundirse con enfermedad periodontal, obviamente en un estadio inicial. A veces presenta lesiones exofíticas que están ulceradas, asociado a nuestro buen amigo tabaco, frecuentemente asociado a la leucoplasia homogénea o muteada,
Y si el paciente es dentado, tiene peor pronóstico, ya que el proceso se disemina a través del ligamento periodontal. Finalmente, el pronóstico del cáncer, ¿ya? Depende de qué, del estadio del cáncer. Si el tumor está en el labio o en la cavidad oral, si el tumor se diseminó hacia los vasos sanguíneos. Para los pacientes que fuman, la probabilidad de recuperación mejora si dejan de fumar antes de comenzar la radioterapia, y también va a depender de la edad y el estado general de salud del paciente. Chicos, ¿alguna duda, consulta, aporte, pregunta